Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un placer para mí, como siempre, estar con ustedes que son mi familia virtual, y desde ya le vamos a dar gracias a Dios por otro nuevo día que nos regaló. Hoy decidí dejar mi escritorio y venir a un bosque maravilloso donde, como ustedes ven, los árboles verdes nos llenan de alegría y de paz. Recuerden siempre que estos árboles, estos bosques, esta maravilla que estoy yo aquí en este momento disfrutando no es nada más que parte de la creación de Dios. Y muchas veces nos inmiscuimos y estamos absortos en los problemas nuestros día y noche, que hasta nos olvidamos que Dios ha tenido el amor misericordioso de regalarnos una naturaleza y una creación maravillosa para que nosotros podamos disfrutar y sentir la paz del alma que no sentimos en otros lugares. Los invito a que visiten cada día la naturaleza. Hermanos y hermanas, hoy les voy a hablar un poquito y humildemente a través del Espíritu Santo que habla a través de mis labios, del libro más antiguo de la Biblia, y el libro más antiguo es el libro de Job, que fue escrito hace 3.000 o 4.000 años atrás. Y lo que quiero demostrarle a todos ustedes es que la palabra de Dios es viva, por la simple razón de que fue escrita hace 4.000 años y hoy en día la podemos aplicar perfectamente a cada uno y todos nuestros problemas. Hoy voy a leer la Sagrada Palabra primero y después vamos a conversar. La Sagrada Palabra en el libro de Job dice en el capítulo 32 en el verso 32 del capítulo 41. En pos de él hace resplandecer la senda. No hay sobre la tierra quien se le parezca a Dios. Y dice al final, menosprecia todas las cosas altas, porque Él es rey sobre todos los soberbios, los arrogantes y aquellos que se piensan dueños del mundo. Él es soberano sobre todos ellos. Entonces, la historia de Job la conocen todos ustedes, por eso no la voy a explicar. Es un hombre que lo perdió todo materialmente, perdió sus edificaciones, sus casas, sus animales, su dinero, pero aún más triste, perdió todo lo que es emocional y espiritual, que eran sus hijos, que fue su esposa, que fue su familia. Y es un hombre que se quedó prácticamente solo y desnudo en el medio del mundo. Y sin embargo, en vez de él ir a buscar a algunas personas que lo pudieran ayudar, parece que la vida o Dios les puso 3 hermanitos, voy a decir, que vinieron a Job a tratar de consolarlo y levantarle el ánimo, ya que estaba totalmente destrozado, triste y llorando. Entonces, cuando esos hermanitos llegaron a él, tenían la misión realmente divina de poder ayudarlo a salir de ese trance tan difícil. Sin embargo, los hermanitos poco a poco le fueron poniendo más dolor en su corazón de lo que le fueron poniendo ayuda. La historia de Job ustedes las conocen, por eso yo no la voy a repetir, cómo fue que los 3 hermanitos actuaron con Job y cómo Job sufrió la ayuda, entre comillas, de aquellos que se llamaban hermanitos. Entonces, a lo último, en el último capítulo de Job, para no hacer toda la historia, leemos la Sagrada Palabra de Dios y dice, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, es decir, antes de que entendiera de una vez por todas que Dios era más poderoso que él. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esas eran las cosas
que Dios tiene que nosotros no comprendemos. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Al fin Job se dio cuenta que toda la vida que había estado prácticamente quejándose, acusándose y discutiendo con Dios por lo que le había pasado, ahora entonces se da cuenta que desde aquí en adelante Dios va a ser el que le va a enseñar a vivir. Y dice, de oídas te había oído. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la iglesia y nos creemos tan cristianos porque oímos la palabra de Dios, pero de oído lo oímos a Dios, sin embargo en el corazón todavía no lo tenemos? Y sigue diciendo la sagrada palabra, mas ahora, Dios mío, mis ojos te ven. En otras palabras, estuve ciego y ahora veo. Por tanto, dice la palabra, me aborrezco a mí mismo y me avergüenzo y me tiro al piso, me lleno de polvo, de ceniza y de arrepentimiento. Perdóname, Señor. Y aconteció entonces, dice la Biblia, que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz, hermanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, lo eres parte de los tres amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. En otras palabras, Dios está reprendiendo a los tres amigos porque en vez de hablarle de Dios, su corazón, su amor, su compasión y su gracia, le hablaron otras cosas que inclusive fueron acusaciones contra Job, mientras que por otro lado dice a mi siervo Job, como diciendo Job fue un santo a pesar de todos los horribles problemas que tuvo. Ahora pues, dice la Biblia, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, y ofrece holocaustos por vosotros, quiere decir, pídanle perdón, y mi siervo Job orará por vosotros, y acá está la base del perdón hace 4000 años. Ustedes le van a pedir perdón y mi siervo Job los perdonará porque orará por ustedes, porque de cierto a él, a Job, atenderé para no tratarlos tan malmente, por cuanto no habéis hablado de mí, y otra vez les repite, con rectitud, como mi siervo Job. Ustedes a quien yo mandé a aliviar, quiere decir, a mi siervo Job, lo que hicieron fue acusarlo y ponerle más herida en su corazón. Sin embargo, mi siervo Job, a pesar de todas sus tragedias, siguió fiel a mí. Y dice la Sagrada Biblia, fueron pues Elifaz termita, Bilbá subita y Sofar naomita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Jehová. Entonces hubo una restauración en la propiedad de Job. Cuando Job perdonó y los 3 hermanos que fueron a ayudarlo, lo perdonaron a él, hubo una restauración de la propiedad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, es decir, todo aquel dolor, toda aquella desesperación, todo aquel pesar que había en su corazón, por todas las tragedias que había pasado y todas las circunstancias que habían pasado, Dios hizo que desaparecieran de su corazón, de su alma, de su mente, después que él oró por sus amigos que eran prácticamente enemigos. Cuando oró, perdonó a sus amigos que eran enemigos, entonces Dios le dio a Job el doble de todo lo que había perdido. Y vinieron a él
todos sus hermanos y todas sus hermanas que no querían haber sabido nada de él y que lo habían repugnado, y todos los que antes habían conocido y se habían apartado, y todos comieron con el pan de su casa, y se condolecieron de él, y le consolaron, y le abrazaron, y lo besaron, y lo trataron otra vez como un rey, después que sucedió todo esto. Y acá viene la parte más importante, hermanos, y no sigo más leyendo, voy a parar aquí. Y en el verso 12 dice lo más hermoso de lo que nosotros podemos recoger de esta lectura. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero. En otras palabras, hermano, después que Job reconoció, número uno, que Dios era mucho más poderoso que él y que Dios tenía la voluntad de hacer lo que le placiera y lo que quisiera, y que nunca dejó de amarlo, tener compasión y tener misericordia con él a pesar de sus tragedias. Y cuando Job entendió que todo lo que había sucedido no era para preguntarle a Dios por qué, sino qué tengo que aprender, cuando eso sucedió, empezó el cambio. Entonces, cuando los tres amigos que en cierta forma Dios permitió que fueran y que estaban supuestos a consolar, a darle agua fresca en el corazón de Job, y terminaron acusándolo falsamente y diciéndole cosas que realmente le hirieron más aún el corazón y el alma, como suele suceder hoy en día con falsos hermanos. Y cuando al final esos amigos se convirtieron en ciertos enemigos, y cuando esos enemigos Dios lo mandó a que fueran a pedirle perdón a Job, y Job los perdonó, e inclusive con el perdón oró por ellos, allí sucedió lo que Dios estaba esperando hace tiempo de hacer con Job: hacerlo un hombre nuevo y devolverle el doble de todo lo que había perdido, ya sea material, emocional y espiritual. Pero lo más importante aún, Job, en todas sus tragedias, en su sufrimiento, en su dolor, perdió años maravillosos de su vida. Y él habrá dicho para sí: sí, al final tuve una recompensa, pero perdí muchos años de mi vida. Y sin embargo, en el último verso que leí dice: los años postreros, quiere decir los últimos, fueron mucho mejores que los primeros. Hermanos y hermanas, esta es una lectura maravillosa. Esta es algo para meditar, reflexionar. Yo puedo seguir explicándolo por mucho rato, pero yo quisiera que ustedes, le pidieran al Espíritu Santo que les explique, les revele y les haga entender estos versos maravillosos, aplicándolos a ustedes mismos. Job, como tú y yo, es un hombre que sufrió tragedias, tsunamis, huracanes, dolores, heridas, traiciones, como todos nosotros hemos sufrido. Y por lógica, en el dolor no sabemos lo que decimos ni lo que hacemos, y lo primero muchas veces es acusar a Dios por decirle: ¿cómo puedes haber dejado que suceda esto? Y Dios siguió discutiendo y argumentando con Job por largo tiempo, porque Job no quería entender que Dios era omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que su voluntad está por arriba de todas las voluntades, y que si le pasó eso a Job por algo fue,
que no lo entendemos, pero Dios lo quiere, porque Él dice que tiene un plan de bondad y no de maldad para ti, y eso fue parte de un plan de bondad que tendría lo último. Si nosotros hacemos exactamente eso muchas veces, tenemos que pensar que al final Job tuvo una recompensa y nosotros también la vamos a tener si en vez de preguntarle a Dios por qué, le preguntamos qué, Señor mío, tengo que aprender y crecer de esta tragedia. Y después tenemos que entender que tantas veces cuando estamos en dolor, en sufrimiento, en agotamiento, en angustia, en ansiedad, con desilusiones, traiciones, lo primero que hacemos porque no podemos aguantar el dolor es salir corriendo a buscar hermanas, a buscar hermanos con quien podamos hablar, conversar, compartir y conseguir un poquito de consuelo para un corazón sangrando que tenemos dentro. Y muchas veces, hermanos y hermanas, podemos terminar yendo a las personas equivocadas en vez de las personas que Dios quiere que vayamos. Y muchas veces esas amigas y amigos que nosotros pensamos que tienen el corazón junto al nuestro, que tienen empatía por nosotros y que realmente quieren ayudarnos, muchas veces ni ellos mismos saben que están haciendo el mal muchas veces por decir palabras que no son las palabras correctas que dice el Espíritu Santo. Y muchas veces esas personas a quien nosotros vamos corriendo, y es verdad y es triste, nos pueden llegar a lastimar o a herir más, como le sucedió a Job. Espero que a ninguno de ustedes le suceda, pero a mí sí me ha sucedido. Entonces, después que sucede eso, lo más posible es que Dios trabaje en la conciencia, en el alma, en el corazón de esas personas y los haga ir corriendo a ofrecerles a ustedes arrepentimiento y a pedirles perdón de alguna forma. Y si a veces no van a pedirles perdón, ustedes van a sentir en el espíritu que esas personas se han arrepentido de lo que han hecho. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer lo que hizo Jesucristo en la cruz. Van a reconocer que los soldados romanos que lo estaban matando no sabían lo que hacían, por la simple razón de que si alguien conoce a Jesucristo y sigue los mandatos de Jesucristo, sabe lo que hace. Y cuando una persona hace mal, traiciona, hiere, lastima, es porque no conoce a Jesucristo. Y mi deber y tu deber es orar por esas personas, ¿sabe para qué? No solamente para que las perdone Dios, para que un día el Espíritu Santo las toque y las lleve a todos ellos a la cruz de Jesucristo y sientan la sangre de Jesús caer sobre sus cabezas. Pero lo más importante, hermanos y hermanas, es saber el último verso que leí. ¿Tú crees que has perdido tiempo, que has perdido meses, que has perdido años por el sufrimiento, por el dolor, por el abuso, por las traiciones que te han hecho? No, en absoluto no has perdido nada. Y te voy a decir por qué. Porque todo ese tiempo estuviste recogiendo una experiencia maravillosa y las heridas que recibiste son un galardón de oro y plata, que con ellas vas a llegar a ser más fuerte, más sabio, más decidido, más independiente y más cerca de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios le va a agregar años a tu vida. Te voy a repetir otra vez porque tú en una de esas te estás riendo un poquito. Sí, aunque tengas 85 años o tengas 19 años, todos los años que hayas perdido sufriendo, pero los hayas hecho confiando 100% en Dios, orando, pidiendo, hablando con Dios y siendo fiel a Dios, Dios te los va a multiplicar.
y te lo dice y te lo promete aquí en la palabra de Job. Los postreros años serán mejores que los primeros. Y quizás tú sufriste un montón de años hace tiempo, pero los años que te quedan por vivir serán maravillosos cuando tú hagas todo lo que hizo Job y le sucedió a Job. Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes